Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Continuamos nuestra serie de matrimonios. El día de hoy tenemos nuestro tema número 15. El día de hoy empezaremos a ver ya el tema tan importante que es la sumisión. ¿Qué es la sumisión? La sumisión de la esposa. Vamos a ver esta sumisión que, la Biblia nos dice que la esposa se somete sin ningún temor, se somete con confianza, ¿sí? Miren, el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer dice lo siguiente acerca de la convivencia en el matrimonio. Dios establece una norma de vida por la que pueden vivir juntos hoy ustedes, ambos en matrimonio. Colosenses 3, 18 y 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ambos con su matrimonio están fundando un hogar. Pero fundar un hogar necesita una norma de vida. Dice este teólogo que esa norma de vida es tan importante que pues es Dios mismo quien la establece. Y sin ella, todo estaría fuera de control. Ustedes pueden poner su hogar en orden de la manera como a ustedes les parezca, excepto por una cosa. La esposa tiene que estar sujeta a su esposo y el esposo tiene que amar a su esposa. Vamos a nuestro texto base de este tema. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Primera de Pedro 3, versículo 1 al 6. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. En este momento ya nos ocuparemos de ese rol de la esposa, la sumisión. Y esto lo deben de escuchar no solamente las hermanas de la congregación, no solamente lo deben escuchar las esposas, sino que, mire, hombres y mujeres deben escuchar esto que vamos a hablar. También, fíjese, no solo los casados, sino también los solteros, no solo los jóvenes, sino también los que ya son viejos, ¿sí? Todos debemos conocer y comprender lo que significa este serio llamado a la sumisión, que es un llamado tan hermoso, es un llamado noble, es un llamado tan digno, ¿sí? Que requiere ese esfuerzo espiritual y moral en una mujer. Para tener un marco más amplio de lo que significa todo esto, tenemos que dirigirnos a dos frases importantes. Al inicio de nuestro pasaje, Primera de Pedro 3, versículo 1, vamos a reconocerlas primeramente. Primera de Pedro 3, versículo 1. De la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. En la Nueva Traducción Viviente que acabamos de leer, nos dice de esta manera. Ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. ¿Sí? Aquí lo que significa es que hay una sumisión que es exclusivamente adecuada a su propio esposo y que no tiene nada que ver con otra sumisión que se refiera a otros hombres. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Usted, hermana que está casada, está llamada a someterse solamente a su esposo, ¿sí? Solamente a su esposo, no a cualquier otro hombre, ¿sí? ¿Por qué hace esta referencia? ¿Sí? Al inicio de nuestro pasaje también menciona algo más, ¿sí? Dice, de la misma manera, ustedes, esposas.
Esto es donde nosotros comprendemos que esta sumisión, ¿sí?, es derivado, ¿sí?, de otro concepto más amplio, ¿sí?, que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, como cristianos. La sumisión de todos los cristianos. Esto lo podemos reconocer en nuestro pasaje anterior del capítulo 2, en Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 13 al 17, donde encontramos los principios de la sumisión de todos los cristianos. Vamos a leerlo, por favor. Primera de Pedro 2, versículo 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. En este pasaje, que es previo al que hoy estamos estudiando, Pedro nos amonesta a todos los cristianos, a someternos por amor al Señor. ¿A qué nos tenemos que someter? Nos dice que a toda institución humana, ya sea a los gobernadores, al emperador, a la autoridad suprema, se está refiriendo aquí, ¿sí? E incluso a los gobernadores que están señalados, autorizados por él, ¿sí? En otras palabras, lo que nos está mandando aquí el apóstol Pedro es respetar las reglas, respetar límites, ¿sí? Y, así como usted respeta los límites cuando usted maneja, los límites de tránsito, de vialidad, como usted respeta las indicaciones del gobierno para pagar impuestos, como usted respeta a las autoridades, por ejemplo, a la policía, a los que conforman el gobierno, ¿sí? Más adelante, en este capítulo 2 de Primera de Pedro, en el versículo 18 al 25, también se dirige a un sector muy especial, dice a los criados, ¿sí? La palabra criados es servidores domésticos, ¿sí? Ahí está amonestando a la iglesia a someterse con todo respeto a los que son amos, ¿sí?, a los que tienen un lugar más alto, a los que tienen un lugar de dirección, ¿sí? Hay que someterse a ellos, ahí nos indica claramente, ¿verdad? A los que son amables debemos someternos, y también a los que son difíciles, ¿verdad? Aquellos que son difíciles de soportar, que son insoportables incluso, también tenemos que saber someternos a ellos que están puestos como en ese lugar de dirección. Es por esto que nuestro pasaje, Primera de Pedro 3, versículo 1 al 6, está instruyendo a las esposas a someterse aquí claramente a sus esposos, ¿sí? Ahora, también esto comprende la sumisión a un esposo que tal vez no sea cristiano. También a un esposo no creyente es un mandamiento a la esposa someterse a él. Y esto es en lo que empezaremos ya a dirigirnos. En el versículo 7, el apóstol Pedro está instruyendo a los esposos a ser comprensivos con sus esposas, reconociendo que sus esposas son participantes igualmente que ellos de la nueva vida. Y finalmente del versículo 8 al 12, Pedro le dice a toda la iglesia que viva en unión, compasión, en amor fraternal y en humildad los unos con los otros, que no devuelvan mal por mal. Dicho de otro modo, nos está diciendo, sométanse y sírvanse los unos a los otros. De modo que así como vimos en Efesios 5, la sumisión es una virtud cristiana muy amplia, que todos estamos llamados a seguir. Y tiene también sus expresiones apropiadas y también únicas de acuerdo a las relaciones que estamos viviendo. Ahora nosotros vamos a concentrarnos en la relación entre la esposa y su esposo. Y veremos cómo es que se da esa sumisión allí de manera muy específica.
La sumisión de la esposa. Vamos a hablar de la esposa. Y para hablar de la esposa tenemos que ir a lo que es una mujer. Una mujer, su raíz es la femineidad, ¿sí? Porque esto es necesario precisarlo antes de que nos dirijamos a ver qué es la sumisión y describamos, ¿verdad?, qué no es la sumisión. Tenemos que ver lo que realmente es esa persona femenina, ¿sí? Una mujer, ¿sí? Esa persona femenina expresando su feminidad, ¿sí?, como verdadera creyente. El apóstol Pedro nos ilustra con sus palabras, ¿sí?, lo que es esta verdadera feminidad, ¿sí? Lo que vemos aquí es estas características, ¿verdad?, que nos van a dirigir a la mujer a llevar a cabo esta sumisión, el llamado a la sumisión, ¿sí? Esta femineidad es las raíces que harán que esa sumisión verdaderamente se exprese como algo bello y como algo que ha provenido de Dios, ¿sí? Vamos a ver nuestro versículo, Primera de Pedro 3, versículo 5, y vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro 3, 5. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. La más profunda raíz de la feminidad cristiana que se menciona en este texto es que ella espera en Dios, la esperanza en Dios. Y aquí lo describe así, dice, las santas mujeres, estas santas mujeres confiaban en Dios. Una mujer cristiana no pone su confianza absoluta en su esposo, no pone su confianza, incluso una mujer cristiana no pone su confianza en conseguir un esposo, ¿sí? Una mujer cristiana tampoco pone su esperanza en su apariencia. Una mujer cristiana no pone su esperanza en su inteligencia o en su creatividad. Lo que una mujer cristiana sí hace es poner su esperanza en las promesas de Dios. Una mujer así la podemos ver descrita en el libro de Proverbios, en Proverbios 31, versículo 25. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Esta mujer creyente se ríe de todo lo que pueda depararle el futuro. ¿Por qué? Porque ella espera en Dios. Esta mujer pone su mirada, mire, la pone en alto. Ella mira alto, ella no pone su mirada en los problemas, ella no pone su mirada en las miserias de este mundo, en los obstáculos de la vida cotidiana que parece que le traen solamente un futuro sombrío. Ella se concentra y pone toda su atención en el amor y en el poder soberano de Dios que está hoy mismo reinando en el cielo. Y en esto, fíjese, Él reina en el cielo y Él lleva a cabo su voluntad en la tierra, ¿sí? No hay nada que le pueda detener. Vamos al Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Vemos que esta mujer, la verdadera mujer creyente que expresa esa feminidad, pues esta mujer está poniendo toda su esperanza en el Dios de los cielos, el que gobierna, el que da promesas y las cumple, ¿sí? Esta mujer, pues nosotros podemos reconocer en ella que pues todo esto muestra su conocimiento, ¿sí? Ella conoce a Dios. ¿Y de dónde conoce a Dios? Pues es que ella conoce la Escritura, ella conoce la Biblia, ¿sí? De alguna manera entendemos que ella conoce esa teología acerca de la soberanía de Dios. Ella también conoce acerca de las promesas, y esas promesas que afirman que Dios estará con ella, que la ayudará, que le dará fuerzas por encima de las situaciones que esté pasando. No importa lo que pase, ¿sí? El Señor estará con ella. Esta es la profunda e inconmovible raíz de la femineidad cristiana. Y Pedro lo expresa de una manera muy explícita en el versículo 5, ¿sí? Pedro no está hablando entonces de cualquier mujer. Pedro está hablando de mujeres que tienen raíces bíblicas inconmovibles.
esas raíces bíblicas están bien arraigadas en la bondad soberana de Dios, ¿sí? Son mujeres santas, y como describe la Escritura, son mujeres santas que confían en Dios. Esto, pues, a lo que lleva es que esta mujer, ¿sí?, no tenga temor, no tenga temor. Lo que podemos entonces observar acerca de la verdadera feminidad cristiana, ¿sí?, es que, bueno, ella tiene su esperanza en Dios, ¿sí? Pues al tener su esperanza en Dios, es libre del temor, ¿sí? Una mujer, pues, puede ser presa de muchos temores, pero una mujer creyente que tiene su esperanza en Dios, está libre del temor. El versículo 5 dice que estas santas mujeres de antaño confiaban en Dios, ¿sí? Y después en el versículo 6 nos expresa que Sara, la esposa de Abraham, ella es un ejemplo, ¿sí?, para referirse, y fíjese, dice que todas las mujeres cristianas son sus hijas, ¿sí? Mire, vamos a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 6. Primera de Pedro 3:6. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo, Abraham, y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto, sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor. Por lo tanto, este retrato de feminidad cristiana está caracterizado primeramente por la esperanza en Dios y luego lo que resulta de esa esperanza, es decir, que ella es liberada de ese temor. Esta mujer no teme al futuro, se ríe del futuro, ¿sí? La presencia de la esperanza, de esa soberanía de Dios, ¿verdad? Eso es lo que destierra de su vida el temor, ¿sí? Lo podemos decir de otra manera, ¿sí?, más realista, ¿verdad? Vamos a ponerlo ya más en cosas cotidianas, ¿verdad? Las hijas de Sara luchan contra la ansiedad que cada día surge en sus corazones. Una mujer creyente, una mujer que es hija de Sara, le hace esa guerra al temor y lo vence, poniendo su esperanza en las promesas de Dios. Una mujer cristiana, madura, sabe que seguir a Cristo, el ser creyente, ¿verdad?, una mujer que conoce la Biblia, ¿sí?, sabe lo que implica este seguir a Cristo. Y esto lo podemos ver en 2 de Timoteo 3:12. 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente, ¿verdad? Aquellos que son creyentes en Cristo, y en este momento estamos hablando de las mujeres piadosas, mujeres cristianas, ¿verdad? Saben que vivir en Cristo Jesús, pues esto les traerá persecución. Todo esto implica sufrimiento, ¿sí? Esto es algo que toda mujer que está informada con la Biblia, ¿sí?, lo conoce, ¿sí? Pero también conoce las promesas de Dios. Vamos a 1 de Pedro 3, versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No se preocupen, ni tengan miedo de todas aquellas amenazas. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y vamos más adelante, 1 de Pedro 4, 19. 1 de Pedro 4, 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Habrá dificultades, habrá problemas, ¿sí? Nos dice, habrá persecución, ¿sí? Habrá oposición en esa vida para las mujeres cristianas, por supuesto que lo habrá. Pero también Dios dice, confíen su vida en mí. Confíen su vida en quien las ha creado, porque ese Dios que las ha creado no les fallará. Y esto es lo que hace una verdadera mujer cristiana. Encomienda su alma al fiel Creador, espera en Dios
y ella triunfa sobre el temor. En este momento podemos entonces ahora dirigirnos a un tercer aspecto de este retrato, de esta imagen que nos está presentando el apóstol Pedro de lo que es la verdadera feminidad, ¿sí? Nos está dirigiendo ahora, ¿sí?, a esa belleza, a la belleza de la mujer. La belleza de la mujer cristiana es la belleza, dice la Escritura, que es la belleza interna, ¿sí? La belleza interna que es preferible sobre la belleza externa. Vamos a ver cómo nos lo dice en nuestro texto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Primera de Pedro 3, 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Dice que así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Haciendo referencia a el enfoque a la belleza, ¿sí? Esto, bueno, proviene, hablando acerca de la hermosura, de los dos versículos anteriores, el versículo 3 y 4. Vamos a recordarlos, primera de Pedro 3, 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Está haciendo esta descripción de estas mujeres, ¿verdad?, que confían en Dios, ¿sí? Está describiéndonos esa belleza. Y el énfasis, como estamos reconociendo aquí, pues mire, muchos pudiéramos pensar, bueno, es que la mujer no debe de usar vestidos finos, no debe de usar ropas finas, ni peinados, ni adornarse, ¿verdad? No se tiene que maquillar, no debe de usar joyas. No está diciendo esto. El apóstol Pedro no se está refiriendo a estas cosas. Lo que el apóstol Pedro está diciendo es que no pongan su mayor interés en estas cosas. Mujeres, no pongan su mayor interés, no centren toda su atención, ni centren todo su esfuerzo en la apariencia externa, sino que mejor concéntrense en la belleza interior. En esa belleza interior, en esa sí esfuércense y ocúpense. Esta es la verdadera belleza de la que Dios habla. Pedro es específico en el versículo 4 cuando dice que una mujer pone su esperanza en Dios y bueno, no en su esposo, ni tampoco pone toda su esperanza en su apariencia, ¿verdad? Una mujer, cuando vence el temor mediante las promesas de Dios, estamos viendo aquí que lo que está sucediendo es que estas promesas están tocando su corazón, están transformando su corazón. Y esto a ella le llena de esa gran paz interior, de esa gran tranquilidad, de ese gran reposo que solamente se alcanza a través de la palabra de Dios. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 4. En cambio, 1 de Pedro 3, 4, nueva traducción viviente. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Hoy vamos a dejar aquí nuestro tema para, si Dios permite, seguir adelante la próxima semana. Hoy vamos a dejarlo aquí con este versículo que leímos, reconociendo y pues nosotros también dirigiéndonos en oración a Dios acerca de lo que realmente significa esta feminidad, donde está basada esta sumisión, ¿sí? Estamos viendo que es la palabra de Dios la cual nos va a poner ese fundamento, la palabra de Dios es la cual va a proporcionar esas raíces firmes para que una mujer exprese verdaderamente y fielmente esta sumisión, sin ningún temor, con ese gozo y con mucha confianza en Dios. Vamos a orar al Señor para que Él siga hablando a nuestras hermanas y a nosotros también, ¿sí? Vamos a pedirle al Señor. Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor.
Gracias, Padre, que hoy tú nos vuelves a recordar estos fundamentos, Señor. Mi Dios, es tan importante que como hermanas, nuestras hermanas en Cristo, escuchen esta tu enseñanza, Señor, también las esposas, pero también nosotros, Señor, no importando hombres y mujeres, necesitamos comprender, Señor, qué es lo que significa verdaderamente este concepto de la sumisión. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, mi Dios, porque es un concepto tan impactante, tan fuerte, tan sólido, Señor, y tan lleno de esa hermosura, Señor, que hace de estas mujeres, las mujeres cristianas, las mujeres creyentes, esas mujeres de fe. Padre, te rogamos que sigas haciendo tu obra en tu iglesia, en nuestros matrimonios, Padre, que nos sigas hablando. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo y si Dios permite, nos veremos la siguiente ocasión. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Gracias.